Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo a la 2 veces campeona del mundo Isabel Aguilar, una deportista de alto rendimiento, de un deporte no muy conocido. La mayoría conocemos el pole dance, que son estas acrobacias que se hacen en un tubo fijo que va del techo al piso, pero no conocemos el pole sport. Vamos a preguntarle a ella cómo es este deporte, hace cuánto se practica, una historia digna y linda de contar, ya que ha superado un problema de salud grave. Vamos a contarle cómo ha sido su vida, cómo fue este proceso. Recuerda suscribirte y darle like al canal. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos aquí con Isabel, una gran deportista, una gran persona, tiene una historia súper linda para contarnos, una historia de superación. Vamos a conocer un poco el deporte que ella practica, no es un deporte no muy conocido. Eh, 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 Bienvenido, que es el pole sport, este deporte que no mucha gente lo conoce. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Este deporte, como tú lo mencionas, efectivamente es un deporte reciente, es un deporte moderno y básicamente consiste en realizar una serie de secuencias, acrobacias, movimientos gimnásticos y de danza sobre dos tubos verticales, uno que está fijo y uno que gira. Entonces, es un deporte bonito, es un deporte muy exigente, en donde cada vez más personas lo practican. ¿Hace cuánto lo practicas? Y creo que tú antes practicabas otro deporte. ¿Por qué decidiste empezar en el pole sport? Eh, Yo empecé a practicar el pole sport, yo creo que ya tendrá como 8 años y medio, pero anterior a este deporte yo practicaba el ultrafondismo extremo, que son carreras de muy larga duración y me fui especializando en carreras de montaña y desiertos. Comencé en carreras, con carreras de calle pequeñitas de 3 kilómetros, 5, 10, 15, 20, maratones de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, de 150. Y lo más que logré hacer en distancia en una carrera fue de 250 kilómetros en desierto. Fueron carreras de autosuficiencia o semisuficiencia, es decir, tú cargas todo lo que vayas a necesitar durante la carrera, todo, Sí. ropa, comida, lo único que te pueden dar es agua. Tú llevas dónde dormir, tú llevas tu kit de emergencia, tú llevas todo lo que te necesites. O algunas carreras de semisuficiencia en donde yo cargo parte de lo que necesito para alguna de las etapas y me dan un lugar donde dormir, me dan comidita caliente, desayuno caliente y cena caliente. Entonces yo me especialicé mucho en ese tipo de carreras atléticas, pero pues entrenando un día me lesioné muy feo y pues ya me dijeron que ya no era lo mío seguir corriendo. Fue cuando comencé Okay. a practicar pole sport. Y bueno, tú nos contabas bueno, de una condición física de salud que llegó a afectarte cuando estabas en este proceso. Cuéntanos un poco de este problema, de este problema. Yo actualmente presento un proceso desmielinizante. Es algo parecido a una esclerosis múltiple. Básicamente, ¿en qué consiste este proceso desmielinizante? Haz de cuenta que los nervios son cables, el caucho que recubre al cable es un aislante que te permite el protegerte de corriente eléctrica. En el caso de los nervios, ese cable viene siendo similar a la mielina, un recubrimiento que tienen los nervios. El problema es que con mi proceso desmielinizante, ese recubrimiento se ha ido destruyendo, disminuyendo en algunos sectores de la médula. Y esto se me desencadenó aproximadamente hace como 21 años, después de una cesárea. Entonces fue muy severo mi proceso, me dejó sin caminar, me dejó con problemas obviamente de incontinencia, con problemas también muy severos a nivel del sistema nervioso central, problemas de concentración, problemas de que no podía sumar, no podía conjugar frases, no podía escribir frases numéricas, lo que leía no captaba la atención. Adicionalmente, de que dejo de caminar, me genera problemas de desubicación temporoespacial, es decir, por momentos yo quedaba como perdida, atrapada en una burbuja, en donde el tiempo, las voces, todo era como distinto. Y a veces devoraba un poco de salir de esa burbuja. Entonces, pues entré en un proceso de rehabilitación.
Y bueno, digamos que un golpe fuerte anímico cuando pues eres deportista y empieza a afectarte obviamente tu rendimiento. ¿Cómo hiciste para enfrentarlo y tú decir, bueno, voy a poder llegar hasta este límite o hasta dónde lo llevaste y cómo lo has logrado llevar a través de los años? Pero es que mira, fíjate lo que pasó. O sea, a mí me ocurre este proceso desmielinizante severo a nivel lumbar, que me deja sin caminar. Entro a un proceso de rehabilitación, vuelvo a caminar. Pasé todo ese proceso de mucho tiempo rehabilitándome, de tener que utilizar esas estructuras de cuatro patitas con las que se desplazan los abuelitos, la silla de ruedas, obviamente, la estructura de las cuatro patitas, el bastón, y después, pues yo empezaba a desplazarme. Fue cuando ya pasé esta etapa de rehabilitación que un poco después yo comencé a correr. O sea, primero dejo de caminar y luego empiezo a correr y llego hasta los 250 kilómetros. Eso llamó muchísimo la atención al cuerpo médico porque me decían, ¿cómo es posible que después de la condición en la que estuviste estés corriendo en el desierto del Sahara 100 kilómetros o 250 kilómetros en el desierto de Atacama? O sea, fue un caso muy atípico y pues sí, obviamente fue una situación sumamente complicada a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel laboral, porque pues yo como matemática podía sumar, podía resolver problemas de probabilidad, de estadística, y de momento no lo podía hacer. Entonces, lo realmente sorprendente es que primero es mi lesión y luego empiezo a correr. Y llego a un nivel de rendimiento altísimo. Y después llego a Polesport. ¿Cómo fue tu proceso o tu alimentación? ¿Cómo manejabas esto? Mira, yo lo que hice fue lo siguiente y creo que fue lo que me salvó realmente. Cuando a mí me dijo un neurólogo, usted se por bien servida si se queda así porque hay personas peores y ya no vuelve y pregunte, yo dije, voy a preguntar las veces que sea necesaria. Y entonces yo lo que hice fui con un grupo de doctores y les dije, yo creo que necesito mejorar mi alimentación, yo creo que necesito terapia de salud mental, le metí muy fuerte a terapia de salud mental. Eso fue una decisión de las primeras que yo tomé. Fui con un psicoanalista, porque cuando pasa eso es que algo pasa emocionalmente, algo que venías arrastrando. Entonces yo creo que fue lo primero, me salvó reconocer que necesitaba terapia de salud mental. Lo segundo que me salvó fue exigir que los doctores me dieran atención integral, no solamente neurólogo, no solamente fisioterapia, sino que ya cuando, por ejemplo, regresé a un gimnasio a tratar de fortalecerme, tenía el médico deportólogo, contraté un entrenador personalizado, iba a mi fisioterapia, iba a mi terapia de psicoanálisis, iba con la nutricionista, iba con el reumatólogo, iba con el internista, iba con el neurólogo, iba con todos ellos. Y lo que yo les pedía que me vieran como un solo paciente, no cada uno desde su área, sino que me vieran integralmente. Y al principio ninguno de ellos lo entendió. ¿Sabes por qué me decían? Pero usted para qué necesita todo esto si usted nunca va a ser atleta de alto rendimiento. ¿Qué sentido tiene que vaya con todas estas personas si usted no va a llegar nunca a lo que quiere? Me decía, usted está loca. Duro, fuerte es esa temática y bueno, saber que hay muchas personas que pasan por esto, ¿no? Que reciben un rechazo a nivel médico y realmente después es cuando terminan demostrando que ellos estaban equivocados. Entonces eso es de admirar bastante. Isabel, cuéntanos ya como específico del pole sport, este deporte que evalúa, cómo es como tal ya la competencia del pole sport. Digamos que aquí en Colombia se conoce como, ¿cómo te diría yo? Como una danza, como el pole dance, pero no es como una competencia, es más como de pronto de exhibición. Cuéntanos cómo es el pole sport, cuál es la diferencia y qué evalúa un juez, digamos, en una competencia de estas. Pues mira, deja decirte que en Colombia también ya se está manejando el pole sport. Incluso yo 2 años competí, participé en el Campeonato Nacional de Pole Sport, gané, y en el 2015 gané cupo para mi primer campeonato mundial, pero representando a Colombia.
porque era residente. Sí. ¿Qué es lo que se evalúa? Hay un código de puntos en donde te especifica qué es lo que puedes y no puedes hacer. Básicamente lo que te evalúan es el tipo de figuras de fuerza, el tipo de figuras de flexibilidad, el tipo de giros que haces en el tubo fijo, en el tubo giratorio, el tipo de agarres, el tipo de secuencias, algunas figuras acrobáticas. Te evalúan también un componente coreográfico, te evalúan el componente de desempeño escénico artístico, algunos también el desempeño actoral. Se estructuran coreografías que duran 4 minutos y de esos 4 minutos máximo, ahorita 40 segundos puedes utilizarlos para hacer transiciones en piso, lo cual quiere decir que es altamente exigente. O sea, tienes que estar entre 3:30 minutos y 3:20 minutos ejecutando cosas en el tubo sin parar. Eso es lo que ellos te evalúan. Y hay diferentes niveles, amateur, profesional, elite. Puede ser a nivel individual, puede ser en duplas. Puede ser un pole artístico, puede ser un ultrapole, puede ser en duetos. Listo, Isabel. No, pues interesante conocer este deporte. De pronto esas personas o esas chicas que quieran empezar a practicarlo, ¿tú qué recomendaciones podrías darles? Uy, esa es una pregunta súper interesante y la verdad me encanta la pregunta, porque este deporte se ha vendido mucho con la idea de que es para todo mundo, que todos lo pueden practicar. Hay algunas personas que yo siento que están descuidando un poco ese tema, instructores. Llega una chica a la clase y les prometen que en muy corto tiempo van a estar escalando y haciendo figuras. Entonces, lo primero que les recomendaría es que tengan paciencia, es un proceso. Tienen que entrar primero por un proceso de preparación física muy serio si no quieren empezar a tener muchas lesiones. Esa es una. La segunda, que identifiquen muy bien quién es la persona que va a estar a cargo de su entrenamiento, porque lamentablemente en este deporte hay mucha formación artesanal. O sea, pocos entrenadores tienen la carrera de educador, de preparador físico y de entrenador deportivo. La mayoría llegamos siendo de cualquier otra carrera. Yo soy matemática y después me fui capacitando, profesionalizando, pero la mayoría de las personas llegan así. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Garantizar que la persona que las va a entrenar sea una persona que esté lo más preparada posible, que respete su proceso, que las evalúe, que sepa prescribir el entrenamiento y que incluso siendo muy exigentes, deberían de saber planificar el entrenamiento. Esa es una cosa importantísima que está faltando en este deporte. ¿Y tú cómo ves que el deporte en los años que llevas practicándolo ha avanzado o se ha quedado? Tú que estuviste aquí en Colombia, ¿cómo es el deporte y cómo está por fuera? ¿Cómo está en general en el mundo? Mira, la verdad es que ha avanzado muchísimo el deporte desde que se instituyó la Federación Internacional de Polo porque ya tiene más de 10 años. Han avanzado increíblemente. Bastante ha sido el avance en el tema de la organización y de la gestión. Al día de hoy aproximadamente hay 38 países que pertenecen a la Federación Internacional de Polo Sport. Eso te habla de la magnitud. O sea, este deporte sigue creciendo cada vez más. La Federación Internacional se ha preocupado, digamos, por sí generar cierto tipo de capacitación para los instructores, cursos de anatomía, de fisiología, de biomecánica, de coaching, más sin embargo, pues es un proceso que sigue, o sea, es un deporte realmente nuevo en el que falta trabajar mucho este tema de la profesionalización, en el que hay muy poca investigación científica a nivel mundial. Ni siquiera está caracterizado el polo sport. Eso significa que el proceso de entrenamiento que se está llevando no tiene ninguna sustentación científica. Hay aproximaciones a lo que se hace en otro tipo de gimnasia, al tipo de preparación física que se hace en otro deporte, pero no hay ninguna investigación científica en este momento, por ejemplo, sobre temas de la caracterización deportiva, que es la base para guiar cualquier entrenamiento. Cualquier deporte, claro, para que la gente de pronto entienda un poquito, pues en la caracterización vamos a encontrar el biotipo del tipo de deportista, los planes de entrenamiento específicos para ellos, bueno, mil cosas que trae detrás un deporte. Es interesante y te quería preguntar si por ahora solo lo practican mujeres o hombres también, solo mujeres. Fíjate que lo practican hombres, obviamente la mayoría son las mujeres. ¿Qué te diría? Que hay como un
Está creciendo el porcentaje de hombres, pero yo diría que en este momento es como el 75% que son mujeres y el resto son hombres. También hay niñas, hay jóvenes, adolescentes. Y yo creo que es chévere porque los que hemos llegado al deporte llegamos ya maduritos. Y ahorita que se está buscando que el deporte sea olímpico, la idea es que comiencen a entrenar más niños. Ahí es donde están los verdaderos talentos deportivos, los que vienen, no los que ya vamos de salir. Claro, es decir que ahorita tú nos contabas, o bueno, creo que no, que se nos había pasado, que tú fuiste campeona mundial. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Ay, no me preguntes, tengo que responder. Claro. No podemos obviar esa pregunta. No, Eso lo omitimos entonces. Lo omitimos entonces. no preguntes, nada más te digo que fueron 2 años consecutivos. ¿Cuántos años fuiste campeona? ¿Cuántas veces? En Colombia 2 años, en Colombia fue creo que 2005 y 2006, no me acuerdo, pero fueron 2 años. Y en 2 años, México ok. fue, estamos en que en el 2020, ¿sí, verdad? Sí. 2020. 2000, 2020, sí. 2018 y 2019, campeona mundial en la categoría para pole, rompí récord mundial. La Federación Mexicana me nombró la atleta del año 2019 y pues este año se canceló. Eso te iba a preguntar, ¿la pandemia te ha afectado? ¿Cómo afectó al Polesport? ¿Se Sí, canceló todo? sí, obviamente muchas personas tuvieron que parar, pero la ventaja es que mi casa es un gimnasio. Entonces tengo un tubo de 3,5 metros, yo entreno aquí. No me afectó a mí la pandemia. Yo me entreno Ok. acá. Sí. Bueno, Isabel, no, muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia. Esperamos que muchas personas pues conozcan un poco más este deporte. Hay muchos deportes que hasta el día de hoy pues no sabemos ni siquiera que existen, sino que personas como tú pues lo van a conocer mucho más. Y muchas gracias por tu tiempo y por darnos a conocer toda tu vida, que sirva de motivación para muchas personas que muchas veces de pronto se encuentran con un obstáculo en su vida, llámese de pronto laboral, personal o físico, de algún accidente o alguna limitación con la que nacieron física, y de pronto eso los limita un poco y pues es fuerte, o sea, personalmente es muy fuerte llegar a superar estos problemas. Tú para cerrar de pronto, ¿qué consejo y qué les podrías decir a esas personas? O sea, mira, algo que yo diría es que las personas aprendan a conocerse, aprendan a identificar sus fortalezas y debilidades y a valorarlas. Y que si ya identificaste cuáles son tus debilidades, trabaja por tus debilidades. Por ejemplo, mi proceso desmielinizante me genera un problema crónico de pérdida de fuerza y un problema de coordinación. O sea, hay momentos en donde yo pierdo mucho la fuerza, se altera la coordinación, empiezo a desubicarme. Entonces, es como que lo que es mi debilidad lo convertí en mi mayor fortaleza. O sea, este deporte requiere niveles muy altos de fuerza, muy altos de flexibilidad. Y a través de un programa de entrenamiento muy guiado y muy supervisado y controles médicos y el trabajo con un grupo multidisciplinario, pues me han llegado donde yo estoy, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Reconoce tus fortalezas y tus debilidades. Trabaja en mejorar tus debilidades. Trabaja en seguir mejorando tus fortalezas sin que los egos te embarguen y respeta tu proceso. O sea, el entrenamiento deportivo es un proceso. Si yo quiero hacer lo que medio mundo hace sin estar preparada, no va a funcionar. Y me funcionó respetar mi proceso. Listo, Isabel, muchas gracias. Esperamos tenerte por aquí más adelante. Para que nos cuentes ya específicamente, vamos a tenerte con Rafael, que fue tu entrenador, y Rafael nos va a contar desde la parte más científica todo este plan de entrenamiento que utilizó contigo. Eh, eh, y pues será mucho más interesante que nos cuentes todo esto con Rafael, junto con Rafael. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy gentil por todo.